Muy buenas tardes a todos, son las 4:15 de la tarde. Una disculpa por la demora, es que estaba investigando sobre lo que me estaban mencionando ustedes sobre las tareas. Entonces entré a Aulab, estaba hablando con control escolar y bueno, ya más o menos supe cuál fue la situación. La situación fue que yo generé una tarea para que escribieran texto, en lugar de generar una tarea para que subieran archivos. Entonces, sobre esto, pues a partir de las siguientes tareas, ya voy a poder empezar a, este, a generar las tareas para que puedan subir archivos. El error fue mío. Bien, me estaban mencionando de un código para la asistencia que tengo que estar colocando y es algo que termino de no entender, mi no entender. Pero, pues si quieren un código para su asistencia, voy a ver si esto es lo que quieren. Asistencia. Y voy a poner un código. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, asistencia, vamos a ponerle Yami, Yami, Yamite. Listo. A ver si es lo que más o menos quieren. Con esto tienen que escribir, lo que estoy tratando de entender es que ustedes escriben esto, que es relacionado a hoy, 30 de mayo, 2014, mayo 30, y ustedes lo escriben en lugar de pasar asistencia y ya con eso sé que están presentes. Fue lo que entendí así. No, no, a ver, Naum, levanta tu micrófono y explícame, o alguno de ustedes. Profesor, Sí, bueno, lo que pasa es que en la materia pasada, pues como es una clase a distancia, igual suponíamos a lo mejor que no era necesario estar siempre a la hora en que era, podíamos quizá verla cuando nosotros tuviéramos tiempo. Entonces el docente nos ponía un código que pasaba durante las clases. Entonces, cuando nosotros la viéramos más adelante, podía el docente saber que la vimos cuando le mandáramos ese código y ya nos era como si hubiéramos estado en la clase. por eso, entonces, si yo pongo este código llamado Gamite, entonces, y ustedes me lo mandan por correo, y esa es su asistencia. Sí, aunque ahorita no le digamos presente, si le mandamos ese código es como si hubiéramos estado en su clase, o sea que sí la vimos. Va. Entonces, el código de hoy es este. ¿Sí está bien? Amiga, amiga, no te No, sí, vayas. Entonces, el código de hoy es este. ¿Sí? sí, y entonces ese ya después los compañeros que ahorita dando la clase se lo pueden mandar a su correo y es su pase de lista. Ajá. Va. Bueno, así trabajamos antes, no sé qué le parezca. Bueno, pues más o menos, pero así le hacemos. ¿Va? Sí, sí, Sale chicos, pues entonces comencemos, gracias por su apoyo. Eh, Comencemos, yo he estado trabajando mucho en la semana, literalmente, y de todos los trabajos que he estado haciendo, me tomé mucha tarea en hacer estas presentaciones y que todavía me falta mucho más por seguir haciendo presentaciones. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada? No más quiero que me digan si se mira o no se mira. No voy a estar viendo todo el módulo, no voy a estar pasando, estoy haciendo unas pruebas. ¿Se mira mi pantalla, chicos? Perfecto. Entonces, por ejemplo, la idea de esto es que tengamos una agenda, en lugar de estar pasándome a ULAP, eh, en esta agenda podemos saber las lecciones que se van a ver para este primer módulo. Por ejemplo, para el módulo 1 tenemos estas lecciones, una introducción al framework, cómo crear proyectos, cómo escribir una aplicación,
cómo crear aplicaciones gráficas, documentar una aplicación, depurar aplicaciones. Y después, pues ya empezamos con la lección 1 y tenemos como agenda cuáles son los temas que se ven en esta primera lección. Por ejemplo, qué es el framework, cuál es el propósito de C#, qué es un ensamblado, cómo se cargan y compilan, ejecutan ensamblados y qué herramientas ofrece el C#. Dice Jimena que no puede ver nada. ¿Sí se puede ver o no se puede ver? Ok, Jimena entonces tiene un problemita por ahí. Que lo atienda por favor. Y ya después entonces así, ya sabiendo la agenda, empiezo a explicar cada una de las pantallas. Por ejemplo, aquí puedo empezar a explicar qué es el Net Framework, cuál es el propósito de C#, qué es un ensamblado. ¿Okay? Si ustedes descargaron el documento, pudieron observar que en el primer documento que yo subí, lo subí junto con estas diapositivas. Eh, entonces, pues yo llevo hasta apenas 3 lecciones, chicos, y pues me voy a tardar un poquito más. Ojalá y este fin de semana siga haciendo otras 6 lecciones al menos. Las que pueda, pues así se van a trabajar. Las que no, pues ahí disculpen ustedes. Estoy haciendo mucho esfuerzo por generarles un buen material. Ojalá y les guste todo lo que estoy haciendo. Y lo de la asistencia, los que acaban de llegar, ese es el código. Ahí se encuentra en pantalla para que lo escriban. Bien. Entonces, recapitulando, también en la semana pasada, el sábado de la semana pasada, estábamos hablando de los conceptos de programación, donde hasta donde nos quedamos fue hasta la lección número 4, que nos permitía usar sentencias de decisión. Nos faltó el tema de cómo utilizar sentencias de iteración, y eso es lo que nos queda por ver. Voy a pasar a este módulo. Antes me decía que me dejaba ir a algún lugar y ir a por aquí, ¿verdad? Son los operadores, sentencias de decisión. Bueno, voy a para que vayamos entrando en calorcito, nada más para recapitular lo que era la lección 4, usar sentencias de decisión, donde tenemos estos temas: usar sentencias de one way, sentencias error, sentencias de múltiples resultados, la sentencia switch y las directrices, las mejores prácticas para elegir algunos elementos de decisión. Entonces, si ustedes recuerdan, en una sentencia one way, la sintaxis era if, una condición entre paréntesis, cuál era el código si la condición se cumplía, o bien otra forma por medio de bloque, que habíamos platicado que a lo mejor una mejor práctica era trabajar con bloques. Los operadores condicionales, si yo quiero trabajar con un OR, utilizo doble pipe, y si quiero representar un AND, lo hago con doble ampersand. Entonces, en este ejemplo tenemos if el porcentaje es mayor o igual que 0, and porcentaje es menor o igual que 0, bueno, pues aquí se ejecuta algún código. También aquí tenemos las de if either, es decir, si pasa esto o si pasa alguna otra cosa. Entonces se evalúan una condición, pero nos puede dar dos posibles resultados. Bien. Aquí también tenemos el ejemplo de múltiples resultados que también habíamos platicado. If, una condición; else if, otra condición, y así podemos ir agregando más condiciones. Y también vimos la sentencia switch. Con la sentencia switch vimos cómo podía colocar yo aquí una variable, el valor de una variable, o una expresión, el valor de una expresión, y de acuerdo al resultado de esta variable, bueno, pues iban a ir ejecutando diferentes líneas de código. Y bueno, pues ya no alcanzamos a ver este último tema,
¿cuáles son las mejores prácticas para tomar elementos de decisión? Es decir, cuándo utilizar if, cuándo utilizar if else if o switch. Muy bien, el if, si nada más tenemos una condición para controlar un solo bloque de código o para poder estar controlando algún tipo de situaciones para no continuar con un código, pues podemos estar utilizando este if. Incluso yo al if de One Way, yo le llamo también una gestión controlada de errores. Por ejemplo, yo puedo tener un formulario donde te pido un usuario y una contraseña. Es un pequeño ejemplo. En este ejemplo de usuario y contraseña, ¿qué sucede? Bueno, yo de forma anticipada, yo puedo llegar a pensar que tú no vas a escribir la contraseña o que no vas a escribir el usuario. Entonces, con esto que me estoy anticipando, yo puedo utilizar una instrucción if para prepararme a algo que estoy anticipando. Bueno, también cuando utilizar una estructura if else, cuando tenemos una condición que controle uno de dos posibles bloques de código. Es decir, si es verdadero, síguete por este camino, pero si es falso, mejor utiliza estas otras acciones. Cuando utilizar una estructura if, else if y else para ejecutar diferentes bloques de códigos con diferentes condiciones, diferentes expresiones, diferentes variables. Por último, cuando utilizar switch para poder realizar algunas acciones basadas en una lista de varios posibles valores de una sola variable o de una sola expresión. Ok, entonces comenzamos con la lección número 5 a partir de este momento, que son las sentencias de iteración. ¿Qué es una iteración? A ver, permítanme tantito. Permítanme tantito, chicos. Muy bien. Me están mencionando sobre el tema de las existencias que estaban preguntando cuál es el mínimo. Cada sesión está siendo monitoreada, así que es importante que sí estén asistiendo y que de alguna manera nos demos cuenta que sí están asistiendo. Me mencionan que el mínimo para poder asistir es el 85% de la asistencia. ¿Ok? Si tienen algún problema en la asistencia, bueno, pues se comunican con control escolar para poder validar la solicitud y que sea aprobada por el mismo control escolar. Sobre la materia anterior, no existían estos lineamientos que hoy por hoy se están generando. Así que, de acuerdo a los nuevos lineamientos, sí necesitamos que ustedes podamos tener presente su asistencia mediante un pase de asistencia, un pase de lista. Es lo que me están mencionando. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, habla Javier Fremont. La semana pasada no entré a clases y esta semana, generalmente los viernes se me va a hacer complicado asistir a este horario de clase porque estoy en el trabajo. Sí. Generalmente voy a estar conectado de 4 a 6 de la tarde, porque igual voy a estar en la oficina, pero del resto de las horas no puedo, porque en ese lapso de tiempo voy a mi casa. Entonces, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿Sería con control escolar? Sí, te entiendo. Ok, lo que tienes que hacer es, ya te tienen en cuenta en control escolar, creo, pero sí necesitas comunicarte para que podamos ver todo este procedimiento que seguir en ciertos casos de ustedes. Hay algunos casos De hecho, sí. También en mi aula no me parece activa la materia de programación. Ok. Ya envié un correo, no sé si ya ha enviado ejercicios. Javier Fremont, no sé si ya usted ha enviado ejercicios a resolver, pero igual no lo puedo ver. Ya.
Está bien. Y, Lo estoy pasando a control escolar para que... y eh, su nombre es, perdón, ¿Perdón? su nombre es, No te entiendo. ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor Hugo Guerrero González. Ok, gracias. Muy bien, chicos. Entonces se cancela esto. Hugo Guerrero González. ¿Sale? Se cancela el tema. Vamos a entonces a hacer el pase de asistencia normal. ¿Ok? Recuerden cómo lo vamos a hacer. Ya sea que levantes tu micrófono o escribas presente en el chat. A partir de que empiece a pasar la lista, por favor, no escriban hasta que termine el pase de lista y no confundirme. Bien. Ok, nuevamente, sobre las personas que no pueden asistir por algún momento, que tengan problemas en fallas de conexión, etcétera, sí es necesario que se lo notifiquen a control escolar. Por favor, ayúdenme con eso, vayan haciendo las notificaciones necesarias. Ok. Creo que por mi lado, creo que ya no tengo problema de red con ustedes como la semana pasada. Hice también un esfuerzo sobrehumano y me vine corriendo a donde tengo una muy buena señal, a menos que ustedes me digan si se está cortando todos o está bien. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se mira? Ok, muy bien. Jesús Larios tiene un problema, este, porque no tiene audio, no tiene video y bueno, pues bueno, pues, yo creo que sobre Jesús Larios hay que revisarlo con control escolar. Listo, a partir de ese momento empiezo a tomar la lista. Eh, Alcántara de Flores Evani, Castro Echeverría Alfonso Alberto, okay. Chávez Cruz Adrián, vamos a ver si ya se dio de baja Evani, pero vamos a ver. Ahí le pongo por lo pronto lo que ustedes me dicen. Chulín Bacap Luis Arón, Cortés Cervantes Nahum Francisco, Escamilla Mendoza Jimena, Espinosa Galicia Carlos Arturo, González Cubilla Carlos, Larios Leiva Jesús, Cubilla, Jesús Larios, sí, sí, te había visto. López Mendoza Yolanda, Quintanar Gabriela, Ramírez Ayas Carlos Alberto, Reyes López Rubén Omar, Romero Evers, Santiago Justino, Bremón Moreno Javier, Presente, profesor. ok, Reyes González José Andrés, bien, Jimena, ¿qué número es Jimena? Ya te vi el número 6. Ay, Jimena, en serio. Luna Trejo Cupertino, está bien, Jimena. Muy bien. Listo, chicos. Asistencia tomada. Asistencia tomada, así que podemos continuar.
Justino Santiago presente. A ver, ¿dónde está Justino Santiago? Ya lo vi. Ya te me pasó asistencia, Justino. Listo, chicos. Avanzamos. Entonces, tenemos tres tipos de sentencias de iteración. Una iteración while, en cristiano mientras, que te va a ejecutar un bloque de código desde 0 veces hasta las que sean necesarias cuando deje de cumplirse una condición, una expresión. Podemos observar que entonces podemos llegar a tener aquí código en el while que nunca llegue a ejecutarse si nunca se llegara a cumplir una condición. También tenemos la iteración do, que nos permite ejecutar un bloque de código al menos una sola vez. Veamos la diferencia entre while y do. Primero ejecuto el código por una primera vez y después evaluaré si puedo continuar o no continuar con la iteración. Mientras que en while, desde 0 veces, puede que nunca se ejecute. Tenemos otra iteración que es la iteración for, que nos permite ejecutar códigos ciertas veces que nosotros estemos estableciendo, un número de veces establecidos, 2 veces, 4 veces, las que nosotros estemos estableciendo. Bien, el siguiente tema viene siendo, vamos a ver cómo trabaja la sintaxis de while. Veamos aquí la sintaxis de while. ¿Alguien puede apagar su micrófono que lo tiene encendido, por favor? Ya se lo apagué. La sintaxis de una iteración while contiene la palabra reservada while, aquí la podemos observar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí el marcador. Después, una condición que se evalúa al inicio de cada iteración. Y por último, todo un bloque que es el que se ejecuta para cada iteración. Así es como trabajamos con while. Bien. Entonces avanzamos. No, perdón. No sé si tengan dudas hasta ahí. Aquí podemos observar que tenemos un balance que es un número doble, 100, una tarifa que es de 2.5, otro balance que es un balance destino que es 1000, ¿verdad? Y los años que viene siendo 0. Y dice, mientras 100 sea menor o igual a 1000, pues entonces realiza esta iteración. En este caso, esta expresión se está cumpliendo. Y después ya nos deja, el balance es el mismo balance por tarifa sobre 100 más 1. Y luego agregamos en años, agregamos 1. Y así estamos haciendo una iteración. ¿Cuándo se va a salir? Cuando el balance sea mayor a balance destino. ¿Tienen dudas sobre este tema? Quiero cambiar ya no sé cómo regresarlo, pero bueno. La siguiente sentencia es la sentencia do. También es iterativa. ¿Cuál es la sintaxis? Nuevamente vamos a revisar la sintaxis. La sintaxis es, primero tenemos la palabra reservada do. Después tenemos un bloque de código. Todo este es el bloque de código, que es el que se va a ejecutar durante cada iteración. ¿Okay? Por último, tenemos una condición. Al último tenemos una condición que se evalúa al fin de cada iteración. Es por eso que mencionábamos que do sí se ejecuta al menos una sola vez. ¿Qué tenemos aquí? Podemos observar que me estoy trayendo una cadena, estoy declarando una variable
llamada usuario, después me traigo el dato del usuario. Si la longitud del usuario es menor a 5, pues hacemos alguna operación y nuevamente decimos mientras el balance sea menor o igual al balance de destino, bueno, pues estamos evaluando esa expresión. Si tienen alguna duda, chicos, me gustaría que la expresaran de forma inmediata. Si no tienen dudas, con que se queden quietecitos y calladitos se ven más bonitos. Bien, avancemos entonces a la siguiente sintaxis, que viene siendo una iteración for. También vamos a realizar un número de veces una iteración. La diferencia entre las anteriores, while, do y for, es que con for yo necesito un número exacto, mientras que con do y while dependo de una condición. Entonces, sintaxis. Primero tenemos la palabra reservada for. ¿Ok? Después viene la especificación de la iteración. A esto le llamamos especificación de la iteración, que es el contador, cuál es su valor inicial, cuál es el límite y cuál es el modificador. Entonces, por ejemplo, mi contador es una variable de tipo entero, al cual le asigno un primer valor, que en este caso es 0, y después con una expresión le estoy indicando cuál es el límite. El límite es hasta que i sea menor a 10. Y por último coloco el modificador, que en el modificador yo agrego precisamente si quiero que avance, si quiero que retroceda durante cada iteración, y además cuántas veces quiero que se incremente un contador en el caso de algún contador. Por último tenemos el bloque que se va a estar ejecutando ese número de veces. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahorita? Si todo está claro hasta ahorita, así sigan, y si no, háganmelo saber, por favor. Por último tenemos unos elementos que pueden ser utilizados en las tres tipos de sentencias de iteración, que se llaman while, do y for. Tenemos también aquí unas sentencias que pueden ser utilizadas dentro de cualquiera de estas tres iteraciones y las vamos a explicar en este momento. La primera sentencia de interrupción se llama break. Esta sentencia de interrupción llamada break nos permite salirnos de la iteración en cualquier momento y no volver a continuar la iteración. Es decir, se interrumpe la iteración y de aquí sale del bloque, ya no vuelve a hacer ninguna iteración. Tenemos otra sentencia de interrupción que se llama continue. Esta lo que va a hacer es, se interrumpe, no continúa con el bloque, sin embargo regresa nuevamente al inicio de la iteración. Veamos la diferencia entre continue y break. Las dos interrumpen el seguimiento. Sin embargo, la primera interrupción de seguimiento es interrumpo el seguimiento, pero también me salgo del bloque. La segunda es interrumpo el seguimiento, pero continúo otra vez con el bloque. Son dos sentencias, break y continue, que puedes utilizar en cualquiera de las tres iteraciones. Si tienen alguna duda, por favor exprésenla en este momento, si no, avanzamos. Y bueno, esto era lo último que nos faltaba del módulo número 3. Y con esto, pues ya podemos tener también fácilmente un resumen.
y así podemos estar observando el resumen. ¿Qué vimos en esta lección desde la semana pasada y el inicio de esta? Vimos cómo declarar variables, asignar valores, expresiones y operadores, cómo usar arreglos, usar sentencias de decisión y sentencias de iteración. Además de variables, vimos los tipos de datos que pueden ser tipos por valor, tipos por referencia, enteros, string, etcétera. Cómo crear una variable, el ámbito de la variable que se iba definiendo por bloques. Si estaba en un bloque muy externo, pues podía ser utilizada en bloques más internos. Pero si tú declaras una variable en un bloque más interno, no lo puedes utilizar en bloques más externos. Vimos también las conversiones en tipos de datos. Vimos que había conversiones implícitas, conversiones explícitas. También vimos que existe una clase llamada convert, ¿verdad? Y también vimos cómo utilizar las variables de solo lectura y cómo utilizar las constantes y la diferencia entre ellas. ¿Qué más vimos? Vimos también qué era una expresión, cómo se formaba una expresión, que era con operandos y operadores. ¿Qué eran los operadores? Y vimos también el tema de la precedencia de los operadores, al igual que vimos cómo concatenar cadenas y que además mencionamos que como son inmutables la clase string, pues podemos tener problemas si concatenábamos cadenas de clase string. A ver, la persona, ¿no tienes? Maestro, constantemente se está abriendo su... Para recuperar mi tarea que estaba ahí. Hijo, se está abriendo tu micrófono y se escucha mucho ruido de fondo. Gracias, maestro. Una disculpa. Bien. Entonces vimos este tema también. Sí, gracias, maestro. ¿Qué más vimos? Como resumen, los arreglos, cómo se creaban y se inicializaban los arreglos, las propiedades y métodos de arreglos y cómo se accedía a los datos en un arreglo. Incluso aquí en el tema de los arreglos, cuando me mencionaron los arreglos, que si los íbamos a ver algunos arreglos específicos, los tipos JACT, bueno, pues aquí están los tipos JACT, este es un arreglo de tipo JACT, y ya también lo incluí en el material, para los que quieran saber qué era el tipo JACT. ¿Sale? Después vimos, ay, me salté de lección. Vimos las sentencias de decisión, las one way, las if either, las de múltiples resultados y los switch. Y ya por último, para cerrar esta lección, también lo que vimos fue las sentencias de iteración. La while, la do, la for y además las sentencias break y continue. Recordando que while pues, necesita, al menos puede ser desde 0 veces, es decir, puede que nunca se ejecute. Do al menos una vez y for un número repetido de veces para que se genere la iteración. Chicos, ¿dudas hasta ahorita? Y comentarios. ¿Qué les pareció seguir? Digo, apenas empezamos una lección, pero ¿qué les pareció seguir un curso mediante diapositivas? Quiero sus comentarios. ¿No hay comentarios al respecto? Bueno. Ok, si le gustan las diapositivas a algunos. Bueno, sí, claro, Rubén dice que está bien las diapositivas, pero también se mostrará un código en el visual. Y sí, vamos a seguir con códigos en el visual.
Lo que pasa es que, por ejemplo, estas son muy básicas y a veces poner un código muy básico, pues sí nos iba generando algunas confusiones. Pero sí, poco a poco. A Aaron Chulin le gusta más el método anterior. Yo creo que en mi punto de vista particular y todas las veces que he dado clases, a mí me ha gustado mucho trabajar con diapositivas, pero también son muy dinámico, trabajo también con mucho código. Entonces yo creo que si mezclamos, ¿verdad? Pues vamos a ir mejorando con visiones, etcétera. Ok, así es, ambas técnicas son compensables. Bien, y no nos van a llevar mucho tiempo las presentaciones, es decir, la idea es, hago una presentación y si necesito presentar código, pues lo voy a presentar, ¿no? Así es. Entonces comencemos a trabajar con, por ejemplo, ahorita, bueno, ¿qué pasó? Está preparando la solución de Visual Studio. Ya traigo mi ratón para el Zoom. De acuerdo, dice Carlos. Muy bien. Estamos llegando a buenos acuerdos, equipo. Listo, funciona mi ratón. Entonces, avancemos al módulo número 3. De hecho, no tengo módulo 4 y lo más seguro es que terminemos rápido el módulo 3. Y ahorita no tengo diapositivas del módulo 4. Bueno, es un módulo sencillo. El módulo 3, que viene siendo declarar y mandar a llamar métodos. Como nuestra parte del día a día y en cualquier aplicación, pues teníamos que dividir nuestra solución en pequeños componentes lógicos. Bien lo dijo Julio César, divide y vencerás. En los lenguajes de programación orientados a objetos, como C Sharp, este es uno de ellos, el método es la unidad de código mínima para poder realizar ejecuciones de la aplicación. En este módulo vamos a ver cómo describir a los métodos y cómo ejecutarlos y cómo invocarlos. Y muchos elementos, así, muchos temas interesantes sobre los métodos. Son 2 lecciones entonces las que vamos a ver. Definir e invocar métodos y especificar parámetros opcionales y parámetros de salida. Bien. En la primera lección nos muestra los métodos y cómo crearlos y llamarlos desde la forma más básica. Pero también nos va a hablar de los métodos sobrecargados. Cómo podemos diferenciar entre un método que no es sobrecargado y un método sobrecargado. Veremos también cómo agregarles parámetros a los diferentes métodos. Finalmente vamos a explicar cómo hacer una refactorización con herramientas de Visual Studio para que un código existente un bloque existente de código lo podamos convertir en un método. Y vamos a finalizar también cómo probar métodos. Este es un tema bien interesante y espero que les guste. Bien. ¿Qué es un método? Un método, literalmente, está en la descripción, es el miembro de una clase y contiene código que representa una acción. Recordemos que es una acción, cuando llegamos a la primaria, una acción es un verbo, como saltar, jugar, correr. Bueno, pues vámonos un poquito más a estas mismas acciones ya a nivel negocio. Crear, eliminar, editar, guardar. ¿Ok? Todo código que tú quieres ejecutar tiene que pertenecer a un método, a una acción. Es más, no hay aplicación que no tenga al menos un método. Si tú tienes una aplicación y no tienes método, pues entonces tú no tienes nada, ¿no?
Podemos tener diferentes visibilidades para estos métodos. Pueden ser privados, internos, públicos. Más adelante, en lecciones posteriores, en módulos posteriores, vamos a ver los niveles de acceso que tienen los miembros. Es decir, vamos a hablar del nivel de acceso interno, privado, público, protegido, etcétera. Ok. Los métodos ya sabemos que son acciones. Y es importante identificar que tenemos dos tipos de métodos clasificados: métodos estáticos y métodos de instancia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un método estático es al cual tienes acceso sin necesidad del objeto, únicamente necesitas al tipo. En el módulo anterior ustedes recordarán que estuvimos hablando de Convert, una clase que contenía métodos estáticos. ToInt32 es un método estático. ¿Por qué sé que es un método estático? Porque directamente lo estoy invocando desde el tipo, no desde un objeto. Bien, vamos a ver el método que no es estático, el método de instancia. En el método de instancia veamos lo siguiente. Tenemos aquí una variable llamada cuenta, es un entero, y le agrego el número 98. Y luego tengo aquí otra variable de tipo string que se llama cuenta en texto, y observa el objeto que es cuenta, utilizo su método de objeto o método de instancia, .toString. Bien, vamos a pasar a Visual Studio y voy a crear un nuevo proyecto, y este proyecto va a ser una biblioteca de clases. Me equivoqué sin querer, le di enter muy rápido y no me dio tiempo de escribirle aquí cómo se iba a llamar la biblioteca de clases. La biblioteca de clases le vamos a llamar inicialmente utilerías. Muy bien. Entonces, como se llama utilerías, pues voy a colocar aquí muchos métodos utilitarios. El primer método utilitario le vamos a llamar operaciones matemáticas. Listo. Entonces aquí tenemos, chicos, una clase a la cual voy a generar, y ustedes me darán o no la razón. Si yo esta clase la ejecuto, pues de nada me sirve. Si yo esta clase la utilizo en algún lugar, no sé qué hice. Se está apagando mi equipo. Bye. Hay una desfase entre la voz y el video. Creo que la desfase es por el lado tuyo, Carlos. Pero espérame, porque acabo de apagar mi máquina. Error de dedo. Ahorita la vuelvo a presentar. No, pues yo tampoco te entiendo. Pero si es por lo de la pantalla, fui yo, el culpable fui yo. Me voy a desconectar un poquito, jóvenes, para que podamos ver de nuevo la máquina virtual.